Transcurrir no es perdurar. A partir de este momento comienza Tiempo Fundacional, tercera temporada, un programa de la Fundación Buenos Aires 21. Hay tantas maneras de no ser. La Fundación es un foro empresarial y profesional para la participación y la propuesta, con 30 años de existencia, ámbito para el intercambio de ideas, reflexiones y proyectos para honrar, enriquecer y dignificar la vida en la Argentina del siglo XXI. Tantas injusticias repetidas es una virtud. Es dignidad y es la actitud. Buenas tardes. Empezamos el cuarto programa de Tiempo Fundacional. Mi nombre es José Cuarrachino. Estoy reemplazando momentáneamente como guía del programa al doctor Juan Carlos Bacareza, que ha sido el inspirador y es el factor y alma mater de este programa de la Fundación Buenos Aires 21, que ya el miércoles pasado no estuvo, este miércoles tampoco puede estar por problemas de salud, que afecta a muchísimo. No es que está pasando la motosierra acá, es un problema de salud. Estamos hoy con la presencia del contador, primero muchas gracias. Somos de la vieja guardia. Primero las damas. La contadora Jimena Rombouts. Exactamente, buenas tardes. Que es miembro investigadora de la Fundación, y el contador Gabriel Cóceres. ¿Qué tal? Buenas tardes. También miembro investigador de la Fundación. Antes de empezar, vamos a recordarle a los oyentes que quieran comunicarse, dejar algún mensaje. El programa se transmite por Radio Urbe 97.3, por Facebook, por Instagram. Tiene un correo que es urbe973@gmail.com. Mensaje por teléfono lo pueden dejar, número directo es desde AMBA, ¿no? 11. La característica, si llaman de fuera de esta región, 4392-4200. Y pueden dejar un mensaje escrito o grabado por WhatsApp. Es para la región esta de lo que se conoce como el AMBA, es 11 55 99 55 35. Repito, es 11 55 99 55 35. Si llaman del exterior, tienen que agregar el prefijo 0054. Vamos a empezar hoy. Quedó pendiente un tema que habíamos empezado, contador Cóceres, a exponer hace 2 miércoles, ¿no? Sobre el tema del cooperativismo. Sí. A raíz de... Bueno, lo presentamos la vez pasada, lo volvemos a repetir. El año pasado fue, ¿no? Sí, el año pasado, octubre del año pasado. Se hizo una segunda edición de un trabajo que había hecho el doctor Bacareza en el año 1976, un manual de cooperativa. Hace 2 años creo que empezaron a hablar sobre el tema de actualizarlo, y se publicó el año pasado el manual que había hecho el doctor Bacareza, ampliado con muchos de los trabajos que agregaste vos, Gabriel. Sí. Mucho más voluminoso que la primera edición, ¿no? Son casi 48 años. Son 48 entre una años, edición y otra. Exactamente, porque el manual fue del 76. Sí. Y fue una publicación muy muy novedosa en ese momento, porque la ley es del 73. En realidad es el decreto ley. Bueno, era un gobierno de facto. Era un momento muy próspero para el cooperativismo en Argentina, o sea, en tanto movimiento, ¿no? Movimiento social. Perdona, ¿fue decreto ley del gobierno militar que se iba o del gobierno que entró? Onganía. Ah, es antes.
Lanús. Lanús, General Lanús. 73. No. 73. Sí, 73. Él estuvo hasta mayo. Claro, y en ese año hubo varias leyes estructurales. Está la ley de asociaciones sindicales, la ley de contrato de trabajo, creo que es del 74. Sí, pero eso vino después con el gobierno. Después con el gobierno, pero digo, fueron unos años de mucha producción legislativa. Y algunos, bueno, este decreto ley, por supuesto, sobrevivió a la democracia que después viene, ¿no?, con Perón, pero porque por su contenido fue una ley muy actualizada, muy evolucionada, tenía ya contenidos de actualidad y muy novedosos en el mundo cooperativo a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Bueno, Juan Carlos, su manual es del año 76, o sea que él hace todo un análisis técnico, legal, contable e impositivo que fue novedoso. De hecho, cuando yo empecé a estudiar el tema de las cooperativas, lo que me sugirieron los colegas viejos, ¿no?, mucho más grandes que yo, que ya venían de hace años en el movimiento, me dicen: no, vos que sos contador tenés que buscarte el manual de Vacarezza, sin conocerlo Vacarezza ellos, ¿no? Yo digo: sí, Vacarezza, pero bueno. Entonces empecé a buscar el manual y ¿de dónde lo pude obtener? De Juan Carlos, justamente. Así que Juan Carlos me dio el manual y ahí surgió la idea de actualizarlo. Y bueno, hemos trabajado en eso con un poco es decir, actualizándolo con lo que es la normativa, con lo que es mucha doctrina también, porque también tenemos que saber que, es decir, el movimiento cooperativo no es es decir, no solo el movimiento. Yo te iba a preguntar, ¿qué es el cooperativismo? Bueno, no, el cooperativismo justamente es un ismo, es como todos los ismos, sí, ¿no? ¿Qué significa una doctrina, una doctrina. ¿Cuál es la esencia de ese ismo? La esencia justamente implica la búsqueda de la satisfacción de las necesidades como en primera instancia, ya sean necesidades económicas o espirituales. No es que hay una que esté subsumida por la otra, sino que son conviven las dos en igual sintonía, en base al esfuerzo propio y la ayuda mutua, que son los dos grandes conceptos que priman como principios generales de la ley y de la doctrina, ¿no? Por supuesto, pero digo, la ley misma no es que es una producción de los juristas para imponer una figura jurídica, sino que se crea el movimiento y es como el derecho constitucional, nace constitucionalmente y después lo toman los legisladores y lo transforman en derecho positivo. Pero, es decir, el movimiento existe de antaño y no digo la prehistoria, pero de la que la sociedad es sociedad. Es decir, podemos encontrar experiencias cooperativas obviamente en Egipto antiguo, y si nos vamos trasladando a la historia, en las gildas como organización de servicios, en la Edad Media también con las emergentes los gremios, es decir, bueno, toda esa actividad de ayuda mutua y esfuerzo propio es lo que le va dando al movimiento caracteres propios, ¿no? Y bueno, la legislación justamente toma eso. Bueno, tiene su nacimiento, por supuesto. Los manuales nos traen su historia desde la Revolución Industrial Europea, donde nacen las primeras cooperativas. Hay una primera cooperativa que es la cooperativa insignia, que es la de los pioneros de Rochdale, que eran en Inglaterra. Era una cooperativa de consumo que se forma justamente para satisfacer necesidades de consumo. Fue la primera cooperativa de consumo, pero... ¿De qué época es? Es 1844. Plena. ¿Ya estaban reconocidos los gremios o legalmente o no? Pues los gremios medievales en 1750 en Francia son ilegalizados. Ajá. Y después la Constitución... ¿1750? Es un decreto del...
Gobernaba monarquía, la monarquía Luis XVI. absolutista. Después la Revolución Francesa, 1789-1792, sanciona 2 constituciones. En las 2 directamente se prohíbe la agremiación, es un delito. Y esto también pasa en Inglaterra. Lo que yo no me acuerdo bien, por eso te preguntaba, No fue ilegal, es decir, no se le reconoció estatutariamente. en la Constitución de la Revolución Francesa estaba prohibida la agremiación laboral. Claro. No cualquier otro tipo de agremiación. Ajá. No, acá en realidad es una experiencia sociológica. Ellos mismos elaboran su estatuto, lo hacen de manera escrita y después, bueno, es decir, la doctrina lo toma como el primer antecedente. Y después, bueno, por supuesto hay réplicas en el resto del mundo industrial, pero a lo que voy, que no hace falta irse al mundo industrial o a la revolución industrial, entre comillas, sino que hay antecedentes sociológicos anteriores. Por supuesto, la ayuda mutua y el esfuerzo propio existe desde que el hombre es hombre, desde la época de las cavernas, ¿no? Bueno, esa es la primer cooperativa que tiene el registro histórico, ¿no? Pero bueno, también tenemos en Argentina. En Argentina, las experiencias argentinas también son vastas y podemos mencionar unas cuantas. Bueno, es decir, aquí tengo la primer cooperativa, que fue la cooperativa de Pigüé, que la tengo por aquí, que les voy a decir el año. Bueno, se me perdió. No importa, seguir porque... Sí, bueno, bueno, sí, tenemos, 1926, en 1900, un grupo de colonos judíos, también en Basavilbaso, Entre Ríos, aquí en 1900, establecen la primera cooperativa argentina. Después tenemos 1904, la Liga Agrícola Ganadera en Argentina. Eran cooperativas agropecuarias. Pensemos que el momento económico del país privilegiaba ese tipo de actividad, ¿no? Los colonos, con la actividad agropecuaria, el reparto de tierras por ahí. Sí, mucha inmigración. Mucha inmigración. Entonces, bueno, la Liga Agrícola Ganadera. Después tenemos en 1926, tenemos la primera cooperativa de luz y fuerza eléctrica, industria y afines, constituida en Punta Alta, provincia de Buenos Aires. Es la primera cooperativa de servicios de energía eléctrica en el país. Punta Alta, es ahí Bahía Blanca. 1898 en Pigüé. Acá nos acota el operador. Sí, era Muchísimas gracias. del siglo, la cooperativa de Pigüé del siglo XIX. Sí. Bueno, y después el movimiento tiene también sus formas asociativas intermovimiento, es decir, tiene su parte federativa y su parte confederativa, lo que le da fortaleza al sector, ¿no? Entonces, esto también a nivel legal, las cooperativas se van federando, ¿no? En una suerte de pirámide de representación, y se van federando cooperativas en federaciones de cooperativas y federaciones de cooperativas en confederaciones de cooperativas, con los beneficios que le da la integración cooperativa, ¿no? De poder discutir, de poder actuar en términos agregados de poder de negociación en ciertos aspectos, ¿no? Lo que tiene que ver con la vida económica y lo que necesita el movimiento, ¿no? Y tenemos, varias federaciones. Tenemos en Argentina la Federación de Cooperativas de Trabajo, Federaciones de Cooperativas de Servicios Públicos, de Federación de Cooperativas Agropecuarias, como hemos hablado la vez pasada con las agropecuarias exportadoras, y con una fuerte impronta en la economía que también, como comentábamos, entre todo lo que es el cooperativismo y el mutualismo argentino, está aproximadamente midiéndose en un 10% del PBI. Pero esto en líneas generales. Hemos hablado de los antecedentes históricos, hemos hablado de la ley. La ley es la 20.337, el decreto ley, ¿no? Decreto ley 20.337, y tiene también una vasta
andamiaje reglamentario. El organismo de contralor es el INAES, es el organismo de aplicación de la ley, organismo de control, y es el que ejerce la fiscalización. Es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Ha cambiado de nombre en varias oportunidades y bueno, desde el año 2000 se llama Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, donde incluye, es decir, la economía social, dentro de ese concepto se incluyen las cooperativas, las mutuales, entidades sin fines de lucro, las asociaciones civiles, que también, es decir, se las llama ONG, pero en realidad no es una figura jurídica la ONG. La ONG es, es un término de fantasía que la forma jurídica es asociación civil. Y bueno, y ahí en ese término de economía social confluyen todas estas organizaciones que no tienen como fin específico el lucro. En las cooperativas, por supuesto, eso no existe. No quiere decir que no puedan tener excedente. Y ahí está la cuestión clave. La cooperativa desarrolla actos cooperativos, no desarrolla actos de comercio. Entonces esa es la primera gran diferenciación que hay que establecer a nivel conceptual. El acto de comercio encarna un lucro, tiene íncito un lucro desde el origen, está motivado por un lucro, y el acto cooperativo no está motivado por una prestación de servicios. Entonces, yendo a la ley, si nosotros vemos, la ley toma esto inteligentemente y establece que la cooperativa se crea para brindar servicios. Ahora, por supuesto tiene un objeto social que está establecido en su estatuto, que puede ser vender, comprar, producir, ¿no? Una actividad económica que no viene a ser un medio, es un medio para cumplir un fin. El fin es la satisfacción de esa necesidad insatisfecha del asociado. Entonces tenemos cooperativas de trabajo, vamos a hacer una tipificación rápida, ¿no? Cooperativas de trabajo. ¿Cuál es la necesidad del asociado? Trabajar. ¿Qué tiene que hacer la cooperativa ahora que tenemos tantas cooperativas de trabajo, ¿no? Muchísimas cooperativas de trabajo. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad de trabajo, justamente, y hay poca demanda por parte del sector privado de empleados. Entonces, ¿qué hacen las personas inteligentes? Y se organizan. A ver cómo podemos organizarnos cooperativamente y a ver si podemos autogestionarnos y generar nuestro trabajo. Entonces, formando la cooperativa, por supuesto, tiene que encarnar un proyecto económico. Nosotros podemos constituir una cooperativa y termina siendo una pila de papeles si no tenemos un proyecto económico que lo encare, ¿no? Que lo utilice esa forma cooperativa. Entonces, la cooperativa de trabajo tiene el fin de prestar servicios de trabajo al asociado. El asociado trabaja, le da el trabajo a la cooperativa y la cooperativa lo retribuye. La cooperativa de consumo le da el elemento que va a consumir el consumidor. El asociado es el consumidor, ¿no? Que tiene que adquirir en mejores condiciones que en el resto de la oferta de lo que puede comprar o adquirir por fuera de su cooperativa. La cooperativa le da mejores condiciones. Entonces, cumple su objeto comercializando productos, pero dándole el servicio al asociado, que es darle el consumo. Al asociado cooperativa de trabajo, darle el trabajo. Al asociado de una cooperativa de electricidad o de agua potable, es darle el agua potable o el servicio de electricidad. En la agropecuaria, bueno, puede ser que el asociado agropecuario pueda munirse de la semilla, del fertilizante. Entonces le da, es decir, él es un consumidor, una suerte de asociado agropecuario que consume para su emprendimiento económico particular lo que la cooperativa le puede brindar. Pongamos, por ejemplo, o el acopio, o hace su producción y se lo da a la cooperativa para el acopio. Entonces le da el servicio agropecuario. Entonces la cooperativa se define por el asociado. Si el asociado es un consumidor, cooperativa de consumo. Si el asociado es un trabajador, cooperativa de trabajo. Si el asociado es un frentista que tiene un medidor, bueno, es una cooperativa de servicios públicos de electricidad. Bueno, y así se va tipificando las cooperativas en nuestro país, pero sin que la ley lo tipifique. Viene por vía reglamentaria la tipificación, porque
La ley no tipifica, a diferencia de la ley de sociedades comerciales, que sí hace una tipificación de los tipos societarios, la ley de cooperativas no lo hace, viene por vía reglamentaria y también la reglamentación viene por vía doctrinaria y por la experiencia sociológica, porque, es decir, volvemos al inicio de nuestra exposición. El grupo humano se autogestiona y se cooperativiza en virtud de las necesidades que tiene en ese momento, que pueden ser variables y disímiles, y tiene que ver con el momento, con el lugar, con las circunstancias en que está pasando ese grupo económico. Y después sí viene el derecho a regular. Bueno, el tema es amplísimo, no quiero agotar el tema. No, también, yo te preguntaba, viene a ser, yo te hablo de estos temas, yo no, es como decía el personaje de Borges que imitaba a Mario Zapac, ¿no? Disculpe mi ignorancia. Todos somos ignorantes. Viene a ser como una empresa pero sin dueño particular, o sea, claro, los dueños son todos, ¿no? Claro, pero también tiene que cubrir aspecto legal. Vos dijiste la figura legal de la cooperativa es la asociación civil. No, la figura, el tipo jurídico es cooperativas. Las cooperativas son cooperativas, no son ni asociaciones ni entidades, son entidades sin fines de lucro como no como especie, sino como más en la género. parte social, digamos, se asemejan más socialmente a una asociación civil que una empresa. La asociación civil busca el bien común. En ese aspecto sí, pero no en el aspecto, por ejemplo, del capital, porque en una asociación civil, por ejemplo, el asociado paga una cuota social y en una cooperativa no lo hace, sino que hace un aporte de capital. Bien. Entonces, en ese aspecto sí se asemeja a lo que es una sociedad, pero lo que pasa es que ese capital aportado e integrado no tiene, como en las sociedades comerciales, una función de que el capital sea retribuido por el interés, por el dividendo, sino que el capital en las cooperativas es meramente instrumental. Y cada asociado tiene un voto, es decir, no es que el que tiene más capital tiene más poder de decisión. Vos podés eventualmente tener más capital, pero vas a tener un voto como yo, que tengo el 0,01%. Todos tienen un voto, entonces ahí como que el capital deja de ser relevante y se transforma en un instrumento. Por eso los estudiosos dicen que el capital es meramente instrumental, porque no vive por el capital mismo, sino que es más, puede pagar el capital, puede retribuir el capital a la cooperativa si el estatuto lo autoriza y con limitaciones. Eso es una característica muy importante. Por eso, escuchando a veces las noticias, muchos dicen, las cooperativas tienen que pagar impuestos. Bueno, por supuesto gozan de ciertas exenciones porque no tienen lucro, pero bueno, a mí me gustaría también, si quieren hacer que todas las cooperativas paguen los impuestos que pagan las sociedades anónimas o las sociedades comerciales, bueno, a ver si las sociedades comerciales quieren asimilarse a las cooperativas diciendo que cada accionista tenga un voto independientemente del no lo van a decir, como yo voy a tener si yo tengo mucho más dinero aportado en el capital. Bueno, es decir, tiene diferencias sustanciales. No se pueden hacer un parangón porque son de naturaleza distintas, tienen orígenes distintos. Y si bien las cooperativas tienen subsidio, cuando hay un vacío legal, aplican el subsidio, la ley de sociedades comerciales, en lo que respecta a las sociedades anónimas. Pero hay pocos vacíos legales últimamente. Vos dirás, estamos con el tiempo cumplido. Todavía no. Tenemos unos minutos. Bueno. Sí. Bueno, 25 segundos. Entonces vamos a aprovechar para una pausa. No, te quería preguntarte en estos momentos esta figura, la cooperativa, es importante, ¿no? En el contexto económico donde estamos. Totalmente. Parados, ¿no? Muy. Pero después vamos a la propaganda. Gusto americano, sabor argentino, Urbe.
97.3. Con olvidos memorables y recuerdos irrelevantes. Los miércoles de 21 a 23. El peor del curso, con la conducción de Alejandro Guardia. Miércoles de 21 a 23, El peor del curso, por Radio Urbe 97.3. El viernes, desde las 20, esto es Fútbol Temperley San Telmo, junto al equipo deportivo de Radio Urbe. Viernes, desde las 20, Temperley San Telmo. Esto es Fútbol, pasión de radio. Taller de extensión del CPAC 1 de Lomas de Zamora. Producción de radio. Jueves de 18 a 21. Sede CAEP. La Prida 1166 Lomas de Zamora. Informes e inscripción tallerescpaclomas@gmail.com. Producción de radio. Jueves de 18 a 21. La Prida 1166 Lomas de Zamora. tallerescpaclomas@gmail.com. Los caminos me están esperando. Con la mochila al hombro recorremos América Latina y descubrimos sus mensajes, sus costumbres y sus silencios. Cada semana, Mochileros recorre los senderos del continente para conocer a las personas, escuchar su música, compartir su cultura, la historia y entender su realidad, que es la nuestra. Mochileros, domingos de 9 a 11 por Radio Urbe 97.3. Radio Urbe. Una ciudad hecha radio. No permanecer y transcurrir no es perdurar. ¿Quedó la pregunta en el aire? Sí, bueno, la pregunta que hacía José respecto a la relevancia económica de las cooperativas en este momento, ¿no?, de coyuntura. Y por supuesto, es decir, que las cooperativas como figura dieron su explosión después del 2001. Antes también, ¿no?, por supuesto, pero desde el 2001 el cooperativismo de trabajo sobrevino como un tsunami, justamente por la desocupación provocada por el sector privado y bueno, por los gobiernos y subsiguientes, ¿no?, hasta la actualidad. Ahora hay un tema también de una embestida también contra el movimiento, bueno, poniendo todas las cooperativas en un mismo sector y bueno, como que hay un halo de sospecha en todo. Pero las cooperativas en realidad, en tanto entidades jurídicamente formadas y correctamente administradas, son entidades sanas, por supuesto, y como toda sociedad, ¿no? Tienen que llevar libros contables. Como las sociedades, digo, no como todas las sociedades, como las sociedades tienen que llevar libros contables, tienen que tener contabilidad organizada, cumplir con los organismos de control. Y por supuesto tiene mucha relevancia en el mundo actual en que vivimos, no solo en Argentina. En Chile el movimiento cooperativo se está fortaleciendo. En Uruguay está el Instituto de Cooperativismo uruguayo, que está muy en relación con Argentina, y los colegas argentinos con los uruguayos tomando experiencias conjuntamente. Brasil también. Costa Rica tiene un sector cooperativo muy importante. En Argentina es cada vez más importante en todas las actividades, incluso en el norte argentino, como proveedoras de servicios para la actividad minera, extraccionista, pero es decir, prestadores de servicios de trabajo, de productos textiles para los operarios de las mineras. Bueno, en el centro del país, o Río Negro Sur, centro del país, todo lo que es la producción de frutos y de frutas. Y tampoco hay que olvidarse de sus primas hermanas, que son las mutuales, que también tienen un origen antaño, ¿no? Pero las mutuales
también son otras entidades que están en silencio, pero existen y son un movimiento muy, muy relevante a nivel económico como prestadoras de servicios en la Argentina. Hay muchas mutuales muy grandes que realmente surten un efecto muy, muy benéfico para la población en lugares donde no llega otra actividad o no llegan los servicios, por ejemplo, proveeduría, servicios médicos, turismo. Bueno, muchos sindicatos tienen sus mutuales también, donde canalizan la prestación de servicio por medio de ellas, y son entidades por naturaleza prestadoras de servicio a los mutuales. Pero sí van a un lugar donde otros no llegan. Entonces el asociado se ve beneficiado por eso. Muy bien. Así que cooperativas y mutuales están a la orden del día. Están a la orden del día y hay que conocerlas, y hay que revalorizar además en estos momentos de pérdida de puestos de trabajo, perspectiva de no trabajo. Sí, así que bueno, le damos paso acá a la contadora. Bueno. Tenía dos temas para Tengo dos temas para tratar el día de hoy. Uno es específicamente económico y el otro es, creo que va a ser muy importante que los que están escuchando, sobre los cambios que se están haciendo en el régimen del monotributo, ¿no? En estos momentos a nivel de la AFI, ¿no? Exactamente. Bueno, la ley 27.743, que conocemos como paquete fiscal, que fue sancionada hace poquito, en el título 6 establece modificaciones al régimen simplificado monotributo y modifica las escalas, el importe máximo de venta y modifica los montos a pagar de los componentes del monotributo, ¿sí? Vamos a empezar con un poco de la modificación de las escalas. Antiguamente nosotros en el monotributo, con la ley anterior, teníamos una gran diferenciación entre los que prestaban servicios y entre los que hacían venta de cosas muebles. Los que hacían servicios podían llegar a estar hasta en la escala, hasta la categoría H. Si se pasaban del monto máximo de facturación de la categoría H, ya pasaban directamente al régimen de responsable inscripto. Y los que vendían cosas muebles podían llegar hasta la categoría K. Al día de hoy, la ley lo que hace, este paquete fiscal lo que hace es modificar esta parte, elimina la limitación para los que hacen venta de servicios e iguala la venta de servicios y venta de cosas muebles hasta la categoría K. Los dos pueden vender hasta 68 millones de pesos al año, que es el monto máximo que se estableció en el monotributo con esta modificación, ¿sí? Lo que sí hay una variación, sigue habiendo una variación entre los que hacen servicios y los que hacen venta de cosas muebles en lo que pagan del componente impositivo dentro del monotributo. Ahí sí sigue habiendo una diferenciación, siendo los que hacen locación de servicios los que más pagan de componente y los que terminan pagando más de monotributo. Hay que ver también, ahí cada persona tiene que analizar, tiene que tener su consulta con su contador de cabecera cuando está llegando a las categorías más altas, si realmente le conviene o no seguir dentro de este régimen, porque realmente el monto a pagar está siendo muy alto. La categoría máxima está en más de 800.000 pesos para pagar por mes de monotributo. Sí. Sobre una venta máxima de por 68 mes de, millones al año. Son 5 millones. Sí. 800. Ya te digo. No llega a 6 millones. No llega a 6 millones. Por mes. Por mes estamos hablando de 5.666.600 pesos. No que, llega que, a 6 que 800.000, digamos, si llegas a ese tope y con 800.000 de pago tenés un 15% más o menos de solo de pago de monotributo. Solo de pago de monotributo, no estamos haando después de los impuestos provinciales o sí, de los impuestos de las tasas municipales. ¿Sí? El impuesto, digamos, como paga el descuento de un salario de un trabajador. Son 5.600.000 de ventas. De ventas. Sí, de venta. Con su costo adentro. ¿no? Exacto. De venta bruta. De venta bruta. De venta. El monotributo no toma en cuenta la diferencia entre ventas y compras. O sea, acá no estamos tomando el ingreso real que tiene la pyme o el monotributista. Digamos. ¿Cómo? Lo que queda neto. Lo que queda neto, exactamente. Simplemente está contando lo que ingresó en lo que está facturado. ¿Sí? Eso es lo único. El ingreso bruto. El ingreso bruto, exactamente.
Bueno, estas modificaciones, este aumento en las escalas tiene una retroactividad al 1 de enero del 2024. Sumamente importante porque nosotros ahora tenemos la recategorización de mitad de año, que a raíz de todas estas modificaciones y de la falta de reglamentación por parte del organismo, por parte de AFIP, fue prorrogado hasta el 2 de agosto, cuando siempre la recategorización vence el 20 de julio. Sí. Por lo tanto, esta nueva escala afecta a la recategorización que estamos haciendo ahora. Hay que tener mucho cuidado al momento ahora de hacer la recategorización. Mucha gente lo que hace dice, bueno, yo no me excedí, sigo estando en la misma categoría, por las dudas que vaya a facturar más, me quedo en la misma categoría en la que estoy, pero fíjense bien porque al haber aumentado mucho los valores a pagar, por ahí quedándome en la misma categoría termino pagando un montón de impuesto que no sería necesario que lo haga ahora cuando la escala ha aumentado y me permite facturar mucho más, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con aquellos que fueron excluidos del monotributo previamente a la sanción de esta ley? ¿Qué quiere decir la exclusión? Yo me paso en la facturación, ¿sí? O cometo alguna de las exclusiones del artículo 20 de la ley de monotributo y tengo que pasar al régimen general. Excluido porque viene el organismo de Contralor y me dice que yo no puedo mantenerme más en este sistema y tengo que pasarme al régimen general. Todos aquellos que fueron excluidos van a poder retornar, ¿sí?, al régimen monotributo sin la necesidad de haber cumplido los 3 años dentro del régimen general, como era antiguamente. Ahora, lo que no sabemos qué va a pasar es con aquellos que han renunciado. O sea, yo, contribuyente, veo que me paso de la categoría máxima, claro, y de forma voluntaria, como establece la ley, renuncio al régimen simplificado para no tener ningún tipo de sanción y me paso al régimen general. ¿Qué va a pasar con estas personas? No lo sabemos hasta la reglamentación. Claro. Exacto, deberían poder volver al régimen simplificado. Hay antecedentes en la última modificación del monotributo, la modificación anterior, que ya pasó esto. La ley hablaba de exclusión solamente, no hablaba de renuncia, pero al momento de reglamentar el organismo respetó el espíritu de la ley y también reglamentó que aquellos que habían renunciado podían volver al régimen simplificado. Esperamos que sea de la misma manera para esta modificación, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa? Nos encontramos con un problema. Cuando entramos dentro de la página de AFIP, nos encontramos con que las nuevas escalas, nos figuran las nuevas escalas a partir del 1 de enero del 2024 y después nos figuran otras escalas a partir del 1 de agosto. ¿Por qué es esta diferencia? Porque la ley lo que hizo fue modificar los topes máximos de facturación a partir del 1 de enero del 2024, pero a partir del 1 de agosto modifica los montos a pagar. Entonces, a no confundirse, para la recategorización tomamos los montos máximos, ¿sí?, de facturación, que figura en la escala del 1 de enero del 2024, y para saber cuánto van a pagar los contribuyentes a partir del 1 de agosto, nos fijamos en la escala que dice 1 de agosto. La AFIP no va a reclamar diferencias retroactivamente, ¿sí? Eso es importante saberlo, porque la modificación de los importes a pagar se da a partir del 1 de agosto, no es retroactivo a partir del 1 de enero. Otra de las modificaciones que introdujo el título 6 es el aumento del precio unitario de venta, ¿sí? El precio unitario de venta pasó a 385.000 pesos para aquellos que hacen venta de cosas muebles. Si yo vendo algún bien por arriba de ese valor, ya no puedo estar adentro del régimen simplificado, tengo que pasarme al régimen general. ¿Qué va a pasar con las actualizaciones a futuro de estas escalas? ¿Sí? Porque hasta ahora se venían actualizando una vez por año. Entonces, la ley lo que estableció es que a partir del 2025 en adelante, estas escalas van a aumentar 2 veces al año por el índice de IPC. ¿Sí? Se van a actualizar en los meses de enero y en los meses de julio, que son las 2 recategorizaciones, por el índice de IPC, y se reserva el derecho, el Estado, de en este año 2024 volver a hacer alguna actualización, no solamente de los montos máximos de facturación, sino de los montos a pagar. Así que va a haber que estar muy atento con eso.
¿Qué pasa con aquellos que tenían el beneficio de la ley 27.737, que era la ley para alquileres? ¿Sí? El beneficio que había introducido esta ley es que no importa la cantidad de inmuebles que yo tengo en alquiler, se toman como una única unidad funcional. ¿Sí? Recuerdan que el monotributo admite hasta 3 actividades y en su momento cada unidad funcional se tomaba como una actividad distinta. Esta ley lo que establece es el beneficio de considerar a todos los alquileres como una sola unidad funcional. Ese beneficio la ley no lo ha derogado. Sí, aparentemente lo que sigue estando en pie también es que si una persona tiene hasta 2 unidades funcionales en alquiler, sigue estando exenta del componente impositivo del monotributo. Los otros impuestos veremos qué es lo que pasa cuando reglamenten. Este beneficio está vigente y siempre y cuando estos contratos de alquiler estén declarados en la FIP. Si estos contratos no están declarados, obviamente que la persona que tiene como actividad locación de inmuebles no puede acceder a este beneficio. Ojo para aquellos que tienen categoría A, B y C, que anteriormente estaban exentos del componente impositivo. ¿Sí? La ley saca esa exención, por lo tanto, a los que tengan que hacer las recategorizaciones ahora, por más que se queden en la misma categoría, por ejemplo, si yo estaba en la A y me sigo quedando en la A, pero tenía la exención del componente impositivo, la recategorización la tengo que hacer igual para que la nueva credencial ya me salga con el valor a pagar completo, ¿sí? Así que ojo para los que tenían la exención y ojo también para los que ya hayan hecho las recategorizaciones y pertenecieran al régimen simplificado, donde se pagaba ingresos brutos también dentro del monotributo en Provincia de Buenos Aires, porque ARBA va a sacar una actualización de los valores fijos que se va a pagar por el régimen simplificado. Ya en muchos casos las credenciales están saliendo con los valores actualizados, pero en muchos casos no. Quedas debiendo. Pagas y quedas debiendo. Exactamente, o pagan y quedan debiendo y bueno, para los colegas a revisar todas las recategorizaciones hechas, claro, y a reimprimir las credenciales de todas las recategorizaciones y de aquellos que se quedan en las mismas categorías, porque va a haber hay modificación de esos importes, modificación que ARBA aún no ha publicado en su página, ¿sí? Una cosita, Jimena, si me permitís. Sí. En las cooperativas de trabajo, volviendo un poquito al tema, muchos asociados son monotributistas, así que atento con estas reformas porque el asociado cooperativista de trabajo vive pendiente o sea, tiene su obra social por el monotributo, paga su aporte previsional por el monotributo, cumple con los regímenes provinciales también por el monotributo, más allá de que esté exento de ingresos brutos. Entonces, atento con estas modificaciones. Claro, gracias, exactamente. No, por favor, un placer. Bueno, fecha para tope que hay para hacer todos estos los que tienen que hacer recategorizarse, aunque sigan en la misma categoría. Exactamente, la fecha tope es nueva, es el 2 de agosto del 2024. ¿Sí? Esperamos que no haya ninguna otra y que que los sistemas funcionen correctamente para que se pueda cumplir con todas las obligaciones fiscales en tiempo y forma. Bueno, muy bien. Bueno, nos quedan todavía unos minutos. Yo hay 2 temas que tenía pensado, si nos daba el tiempo para tratar, no vamos a tratar los 2, pero quedará alguno para la semana que viene. En este pacto de mayo que se firmó en julio, sí, esta cosa rara, sí, ha hecho cosas media desencajadas, ¿no? Porque el pacto de mayo se firmó en julio, el 25 de mayo se celebró en Córdoba cuando fue un acontecimiento que se produjo en Buenos Aires, ¿no? Sí. Y el 9 de julio se celebró en Buenos Aires cuando fue un acontecimiento que en Tucumán se usó solamente para medianoche, en medio del frío, firmar este famoso pacto, ¿no? O es un parto largo, digamos, ¿no? Claro. Empezó en mayo el trabajo de parto y salió en julio, ¿no? 2 meses de parto, más o menos. Pero tiene, todos saben, tiene 10 puntos, ¿no? 10 puntos. Hay un punto que es creo que es el más largo para tratar, pero
El primero es el famoso principio de la inviolabilidad de la propiedad privada, ¿no? Uh-huh. Que ya hemos visto que el gobierno acá, yo no sé si parece que lo reitera, ¿no? Se ha desviado un poco, ¿no? Porque ya no está en la Constitución. Además, digamos, sí, no, pues, para tratarlo largo, ¿no? Pero la PPA no se toca, pero resulta que con las últimas medidas cambiarias financieras se ha tocado. No, volviendo al monotributo, por la cuenta que hicieron recién, si vos tenés 6 millones de ventas y tenés cuánto porcentaje sacaron de impuesto, hay que ver si eso no es confiscatorio. Como un 15%, no sé si sería, hay que ver el principio de la no confiscatoriedad dentro de lo que es los principios de la tributación, porque hay que ver si esta reforma en esas escalas altas no va lindando sobre ese límite tan sutil, ¿no? Habría que ver que lo evalúen los jueces. No, pero además, digo, pero viste, de entrar al principio con las medidas. Primero, el gobierno toma medidas sobre el dólar, uh-huh, ¿no? Que la cotización tiene que ser esta, pero durante la campaña electoral y antes, ¿no? El presidente y algunos que lo siguen, era el tema de la economía tiene que ser una economía, ¿no?, de libre mercado, sin interferencia del Estado, abierto, sí. Que además el dólar es una moneda privada, ¿no? Entonces, ayer, creo que fue ayer o anteayer, el presidente dijo que el dólar a 1.800 pesos era para hacer un golpe de estado cambiario, una cosa así, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Si es una moneda, es un intercambio entre privados, si alguno lo quiere pagar. No, también dijo y ayer el ministro de Economía, o ayer o hoy, salió hoy la noticia, el ministro dice al supermercadista, ¿no?, que no tienen que aumentar los precios, pero ¿por qué se ocupa de si yo hay un precio que me resulta alto no lo voy a comprar? Porque exactamente, lo regula la mano invisible. Y después, pero te digo, hay un montón de ejemplos, sí, ¿no? Las tarifas, los servicios públicos, etcétera. Pero hay otro punto, el tercero, que es dice el pacto, la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del Producto Bruto Interno, ¿no? Uh-huh. Y uno se mete, ¿de dónde sale eso así? ¿Por qué tiene que ser un 25? ¿No? ¿Por qué no un 27, un 12, un 15, un 40, un 50? Hay una página alemana, Statista se llama, no empieza con E, sino con S, Statista. Es una aplicación de online de estadísticas de todo el mundo y de distintos temas. Hay un rubro que tiene esta página que es el gasto público en el PBI, en todos los países del mundo. O sea, la relación que hay entre el Producto Bruto Interno de un país, todo lo que produce en bienes y servicios, y el gasto del Estado, ¿no? Por ejemplo, tiene agrupado en distintos grupos de países, los países del G20, ¿no?, los más poderosos económicamente. Francia tiene el porcentaje del gasto público en el Producto Bruto Interno es del 57,3%. Italia es el 55,2%. Alemania es el 48,6%. España el 46,4%. Japón el 44,5%. El Reino Unido, país que admira el presidente, 44,5%. Países Bajos, Holanda, 43,5%. Corea del Sur, 37,75%. Estados Unidos, 34,38%. Suiza, 32%. Australia, 26,8%. Alguna vez creo que el presidente habló del modelo que él tenía para que fuera la Argentina, era Islandia, ¿no? Sí. Islandia tiene 45,1%, el porcentaje del gasto público sobre el PBI. Dice que en ese aspecto ese punto lo excluyó. No, exacto, no lo miró. Israel tiene el 39,1%, Rumania el 40,2%, Portugal 42,3%, Suiza 32%. Hay dos países que están por debajo de ese 25%. Uno es Afganistán, 21,8%, Croacia el 21,2% y la India el 14,92%, ¿no? Es decir,
Son países que tienen un índice de Gini bastante malo en términos estadísticos, ¿no? O sea, ¿cuáles? las condiciones económicas, sociales, esos países que vos mencionaste, que están los por últimos. Debajo, los últimos. Sí, los 3 últimos, sí. O sea que nosotros nos estaríamos asimilando a esos países, ¿no? Comparándolo, No, yo lo que con el término... te digo es, si todos los países tienen mayor, ¿por cuál, cómo se fija esto si es un 25%? Porque no sé, una cosa es que sea un 50%, que sea un mal gasto, ¿no? Todo mal gastado. Y otra cosa, puedes tener un 25% también mal gastado, ¿no? Exacto. O sea, si todos los países, algunos superan incluso, ¿no? Francia, Alemania también es 48,6, casi un 50%. Casi un 50%. ¿Por qué en Argentina? O sea, ¿cómo se fijó esto? ¿No? Es un valor como para... hay que estudiarlo, pero ¿Con qué razón? probablemente ¿Cómo la reducción... Y hay que estudiarlo con lo que... No, pero esto se decide así. A ver, Hacia el tuntún. al tuntún, no, pero digo yo, Se estudiarlo, a ver decide... ¿qué pasó? Se decide con ese musicalmente esto. Bueno. Se me canta. Sí. Se me ¿Se le canta o se le canta a alguien y le dice al presidente, Claro, bueno. vos tenés que ahorrar porque tenés que pagar los intereses de deuda? Claro, pero estos países también tienen deuda y también pagan. Sí. Con eso, por eso digo, ¿cómo es el criterio, ¿no? Claro. Y fíjate, Estados Unidos, también esta página lo muestra, desde el 2018 hasta el 2024, después 2024 ya viene calculado, proyectado, hasta el 2028, ¿no? 2018 35,55, 35,97 en el 2019, el 2020 44,82, 2021 43,02 y después del 2022 hasta el 2028 tiene casi prácticamente idéntico, 38, no llega a 39, con distintos porcentajes de centavos de porcentaje, claro. Pero son estos 38, ¿no? Y estos no son países socialistas, como dice el presidente, que es la Argentina, la economía intervencionista, ¿no? Son modelos que tiene así que bueno, en vista el presidente. Es una inquietud, ¿no? ¿Por qué? No, evidentemente si reduciendo el gasto público reduce el consumo, reduce el nivel de vida de las personas, el consumo obviamente disminuye. Al disminuir el consumo, ellos por vía de disminución del consumo morigeran, entre comillas, la inflación, pero a la vez siguen emitiendo, como lo han dicho ustedes en el último encuentro. Y hay que ver qué pasa con las reservas, que es lo que por ahí quieren, le está haciendo un rebote con la acumulación de reservas, habría que verlo eso, ¿no? Dejando saldos exportables, hay que ver si las exportaciones... Pero tiene que ver, me parece, con una ecuación que ellos... ajustan por la parte más fácil y más vulnerable, que es la reducción del gasto afectando a millones de personas para cumplir objetivos, obviamente con los acreedores o de acumulación de divisas. O la que suena también bien en el relato, ¿no? Porque teóricamente asumieron para bajar o hacer sacarle a la casta o redistribuir de otra manera, y que el Estado era muy grande y el Estado hay que achicarlo y la intervención del Estado, entonces por ahí pasarlo más por el relato, ¿no? Decir, bueno, disminuyo el gasto sobre el PBI, sí. Pero ¿a quién termina afectando esto verdaderamente? A la casta ciertamente no, termina afectando a los que menos tienen, ¿no? Por supuesto. Ahí en el análisis que trae José se ve que Estados Unidos en el año 2020, en mayor necesidad de su población, sube el porcentaje... Casi 45. Exactamente, ahí 40. Es donde sube, su población tuvo necesidad durante la pandemia y es donde el Estado sale a respaldar a la población. Sí. Sí, a mí como no me queda claro por qué, si tenés que bajar gastos de Estado, ¿por qué? ¿Cuánto? 40. Bueno, ya vamos terminando. Sí,
es tiránico. ¿Qué conclusión tenés, José? ¿Eh? ¿Qué conclusión tenés? ¿Por ¿De qué qué? baja el gasto? Porque bajarse el gasto público, pero deprimís el consumo privado. Claro, Entonces, no se entiende. nada lo sustituye. Bueno, No hay estamos que- llegando al final, nos quedan 30 segundos, 25, 22. Así Bueno, que muchas gracias. agradecemos al operador Ariel. La semana pasada nos olvidamos de agradecer porque sin él no No es existimos. posible. Exacto, esto no es posible. No existimos en el streaming. Así que muchísimas gracias. Gracias. Bueno, la audiencia esperamos que haya sido un programa